Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos retomando nuestro curso sobre la lectura de Mil Mesetas de Gilles Deleuze y Félix Guattari. En este caso vamos a comenzar con la lección, con la clase número sexta sobre la meseta 11 del ritornelo y la meseta 12, el Tratado de Nomadología, Máquina de Guerra. Al revés de la clase pasada, donde yo tenía un material de lectura extenso, con citas incluidas, en este caso tengo solamente una hoja breve. Vamos a leer esta hoja breve y luego vamos a trabajar más con el texto, ¿no? A mí me gusta a veces trabajar más con el texto, a veces con mi material, así para variar un poquito. Y la idea es centrarnos, así como en la clase pasada nos centramos sobre todo en la noción de devenir, de molar y molecular, de devenir mujer, de aixeidad, esas nociones que son nociones que sé que no son fáciles, digamos. Hoy la idea es centrarnos sobre todo en la noción de máquina de guerra, de nómade, de nomadismo. El tema del ritornelo vamos a tocarlo, pero ya lo vimos. Entonces, como les dije, este texto es un texto donde un poco a los fines pedagógicos trato de ordenarlo por cada meseta, pero está todo muy imbricado. Entonces, por tanto, el tema ritornelo podemos tocarlo, pero a mí me gustaría que nos centremos sobre todo más en máquina de guerra, nómade, nomadismo, que son conceptos también importantes. Pero, como todas las clases, les voy a recomendar bibliografía complementaria. Deleuze, una filosofía del acontecimiento, de François Zurabishvili, un especialista de la filosofía de Deleuze, importante. Acá se centra sobre todo en este libro, obviamente, la noción de acontecimiento, que vimos bastante en la clase pasada, ¿no? Cuando hablamos de la individuación, cuando hablamos de esta noción de la individuación de un día, de esta singularidad deleuziana particular, ¿no? Tiene un muy buen índice, el pensamiento de su afuera, encuentro, signo y afecto, inmanencia, tiempo y implicación, devenir, todo un capítulo sobre el devenir, sobre la singularidad, sobre el ritornelo. Es un buen texto, también texto breve, en este caso de Zurabishvili. Así que aquí tiene otra bibliografía complementaria de Deleuze. Todos estos libros que yo les recomiendo, a ver, la idea es que si quieren, si pueden, lo compren. Si no, obviamente rastreando un poco por internet, seguramente van a encontrarlos, muchos de ellos, ¿no? Quizá algunos los tengo yo, no lo sé, pero bueno, si quieren alguno particularmente, yo no los tengo todos digitales. La mayoría los tengo físicos, pero bueno, si algunos los tengo digitales, me los pueden pedir y si los tengo, los consigo. Y si no, ustedes pueden rastrear y seguramente en algún lado quizá estén. Bien, vamos entonces, como les decía, en este caso, la clase sexta, yo tengo solamente un material de lectura con 2 puntos. Así que voy a leer rápidamente estos 2 puntos y hoy vamos a trabajar más con el libro. Deleuze y Guattari plantean que el problema no es la libertad, sino la matriz de flujos. En todo caso, la libertad depende de la dinámica de los flujos deseantes, es decir, en tanto y en cuanto los flujos estén alineados o tengan mayor molecularidad, habrá mayor libertad, en tanto y en cuanto la molaridad pregne más, habrá mayor cristalización y por ende menos libertad. Sin embargo, vimos que tanto macropolítica como micropolítica, molecularidad y molaridad, ambos polos tienen que estar vinculados, ¿no? O están vinculados. En este sentido, como decíamos, podemos decir que a mayor afinidad con la liberación de flujos, mayor libertad. De este modo, en Mil Mesetas se mantiene la diferencia con la teleología marxista del progreso histórico. Es decir, como vimos, lo leímos la clase pasada, la sociedad para Deleuze y Guattari no se define por sus contradicciones en términos marxistas, sino por la dinámica de flujos. Una sociedad supuestamente más libre, una sociedad supuestamente más libertaria, es una sociedad que da cuenta o que fuga más, que está más en movimiento. Una sociedad sedentaria, y acá viene un poco jugando con lo opuesto al nomadismo que vamos a ver ahora, una sociedad sedentaria, una sociedad cristalizada, una sociedad que conserva, una sociedad quieta, va a ser una sociedad más afín con una línea de segmentariedad dura o molar, y por tanto lo opuesto a una visión nomádica, digamos, ¿no? Sin embargo, a diferencia del antiedipo, en Mil Mesetas asistimos a 2 cambios respecto de la teoría del Estado. En primer lugar, hay coextensividad del Estado a toda la historia humana. Vale decir, siempre hubo Estado,
o estatalidad y no un surgimiento como se plantea el Antiedipo. En el Antiedipo supuestamente hay una división en tres sociedades, las sociedades primitivas, o los pueblos bárbaros de alguna manera, lo que es el feudalismo y la sociedad capitalista, ¿no? O la sociedad de señores y la sociedad capitalista. Bueno, en el Antiedipo sí hay un momento de surgimiento del Estado, ¿m? Aunque se podría hablar de una suerte de protoestado en los pueblos salvajes, ¿no? O en los pueblos primitivos, digamos. Sin embargo, no, acá hay una gran diferencia respecto de Mil Mesetas. En Mil Mesetas lo que se plantea es que habría una suerte de lo que ellos llaman Urstadt, un estado originario, es decir, siempre habría formas de estatalidad, nunca hubo un surgimiento concreto, que quizá podríamos ponerlo hacia el fin del feudalismo y comienzo del capitalismo, digamos, ¿no? Un poco el Estado como consecuencia de la modificación del dominio de los señores feudales, ¿no? Y luego del establecimiento de una economía de mercado, no tanto ahí, sino más bien que siempre hubo cierta forma de estatalidad. ¿M? En segundo lugar, los autores construyen el concepto de máquina de guerra como agenciamiento exterior o independiente del Estado que tiene la finalidad de enfrentarlo, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Habría una posibilidad de transformación y enfrentamiento del Estado a partir de esta noción de máquina de guerra, ¿no? Que vamos a ver ahora. Si el Estado constituye como un polo paranoico, la máquina de guerra se asienta en el polo esquizo. Digo, la máquina de guerra tendría más que ver con la movilidad, con la exterioridad de la estatalidad y con la posibilidad de impactar y de transformar esa estatalidad. En cierto modo, en Mil Mesetas presenciamos una configuración mucho menos utópica que el Antiedipo. El Antiedipo es un texto, insisto, que tiene muchas diferencias. Era un texto primero que partía de la singularidad subjetiva, que partía de que la multiplicidad venía más bien de una producción inconsciente, si ustedes quieren, que de una geofilosofía. Aquí en Mil Mesetas la multiplicidad parte del factum, parte de la territorialidad, entonces no es tanto una aproximación subjetiva de alguna manera, ¿no? Y por otra parte el Antiedipo no era un programa político en sí, era más bien tiraba ciertas pistas o ciertas líneas o ciertas tentativas de lo que se llamaba el esquizoanálisis, que sí, puede ser visto y de hecho fue visto como una alternativa a la terapia psicoanalítica, pero realmente no hay un programa, no es programático totalmente, y esto lo dicen los propios Deleuze y Guattari. Mil Mesetas sí parece ser más programático, digamos, ¿no? Porque ya hay una clasificación de estados, hay una valorización de la política molar, digo, es mucho más concreto, ¿no? Es mucho menos utópico en este sentido, ¿no? Por tanto, podemos decir que el Estado realiza la máquina abstracta capitalista a través de la axiomática de flujos, al mismo tiempo que tenemos un Urstadt inmemorial, es decir, un Estado originario inmemorial, que no evoluciona ni surge de golpe, así como tampoco hay estados buenos y malos. Sin embargo, para Deleuze y Guattari, no todos los estados tienen el mismo valor. La máquina de guerra se opone a la máquina abstracta, que sería el Estado. Digamos. Ahí juega Deleuze y Guattari con esta oposición. Si el Estado es la máquina abstracta, y por máquina abstracta tenemos que pensar, jugar un poco con esto que ya planteamos del diagrama, el Estado sería como un diagrama que luego se efectiviza y se operativiza en las políticas concretas, se axiomatiza en políticas completas, digamos, tanto políticas completas como efectivas. Por el contrario, la máquina de guerra sería aquella que tiene la posibilidad de enfrentar la máquina estatal y transformarla. Esta es un agenciamiento enfrentada al aparato estatal que estratifica y compone. El Estado estratifica, el Estado solidifica, molariza, y la máquina de guerra, al revés, intentaría hacer un agenciamiento que se opone a esa estratificación estatal. O que trata de transformarlo, no necesariamente de destruirlo, sino de transformarlo también, ¿no? La primera está en línea con lo estriado, la segunda con lo liso. Ahí vienen otros dos conceptos que los veremos más adelante también, de lo liso y lo estriado, ¿no? Pero de alguna manera, si ustedes quieren, hay una suerte de solidaridad conceptual entre molaridad o política molar, lo estriado, lo cristalizado, lo jerárquico, lo divisorio, lo binario, lo estatal, versus lo liso, digamos, afina a lo molecular, afina a la flexibilidad y por tanto a la máquina de guerra, digamos, ¿no? En lo estriado básicamente lo que hay es división. En lo liso no, en lo liso hay ausencia de división. Entonces, la lógica de la máquina de guerra va a implicar entonces
ser la posibilidad de transformación de la estatalidad. Desde fuera, operar desde fuera una transformación de la estatalidad que ahora vamos a ver bien con ejemplos particulares y concretos de precisamente el texto. El primer capítulo que yo había puesto de hoy, o que nos corresponde, es del ritornelo. El tema del ritornelo ya lo tocamos, entonces mi idea es, les voy a leer aunque sea, yo tenía marcado acá 2 citas nada más del ritornelo, porque yo siento que ya lo vimos, ¿no? Vamos a ver 2 citas y después quiero centrarme sobre todo en nomadología y la máquina de guerra, porque sí me parece importante, para entender también cómo cambia la noción de estatalidad. O sea, cómo, no es que Deleuze se haga estatista, ¿no? Porque de alguna manera su filosofía sigue siendo una preeminencia de lo molecular respecto de lo molar, pero lo molecular no puede prescindir de lo molar, y por tanto no puede prescindir de la estatalidad, porque si uno no se hace cargo de la estatalidad, se va a hacer cargo otro. Entonces es mucho más pragmático, ¿no? Uno no puede sinterizarse, va a decir Deleuze, de la lucha en el nivel axiomático, por tanto de la lucha política en el nivel de la representación, ¿no? Entonces, eh, por tanto, eso implicaría que hay estados o gubernamentalidades que son preferibles frente a otras. Quizá no es lo óptimo, pero es preferible eso que otra cosa. Entonces, tenemos un Deleuze que ya es un poco más pragmático en ese sentido. Pero eso lo vamos a ver no tanto en la clase de hoy parcialmente, sino sobre todo en la otra cuando veamos aparato de captura, donde ahí realmente sí aparece la reflexión sobre la estatalidad. Sobre el ritornelo, a ver, el tema ritornelo más o menos ya mencionamos, esta noción de territorialidad, esta suerte de bloque perceptivo que me remite a una territorialidad. En la página 319, por ejemplo, dice, a menudo se ha resaltado el papel del ritornelo. Es territorial, es un agenciamiento territorial. El canto de los pájaros, el pájaro que canta marca así su territorio. Los modos griegos, los ritmos hindúes, también son territoriales, provinciales, regionales. El ritornelo puede desempeñar otras funciones, amorosa, profesional o social, litúrgica o cósmica. Siempre tiene como concomitante una tierra, incluso espiritual. Mantiene una relación esencial con lo natal y lo originario. Un nome musical es una cancioncilla, una fórmula melódica que se propone para que se reconozca y que será la base o el terreno de la polifonía. ¿Mm? Esta es la idea del ritornelo, o sea, acá lo dice claramente, es un agenciamiento territorial, que uno remite a ese agenciamiento territorial por un bloque sonoro, por una canción, por un olor, por un color. Es una vuelta, es un concepto temporal y territorial. Temporal porque hay una remisión temporal, tal vez al pasado, disparada por algún tipo de afectividad que nos remite a un territorio concreto. ¿Mm? Vean lo que dice en la página 328. El propio territorio es un lugar de paso. El territorio es el primer agenciamiento. La primera cosa que hace agenciamiento, el agenciamiento es en primer lugar territorial. En este sentido, sigo, ¿cómo no iba a estar ya pasando otra cosa a otros agenciamientos? Por eso no podíamos hablar de la constitución del territorio sin hablar ya de su organización interna. No podíamos describir el infraagenciamiento, carteles o pancartas, sin estar ya en el intraagenciamiento. Tampoco podemos decir nada sobre el intraagenciamiento sin estar ya en camino que nos lleva a otros agenciamientos. Paso al ritornelo. El ritornelo va hacia el agenciamiento territorial, se instala en él o sale de él. En un sentido general se denomina ritornelo a todo conjunto de materias de expresión que traza un territorio y que se desarrolla en motivos territoriales, en paisajes territoriales. Hay ritornelos motrices, gestuales, ópticos. Me parece que queda claro, ¿no? Creo, ¿no? Es decir, la idea de que es un concepto, es un agenciamiento territorial, es un conjunto de materias de expresión que trazan un territorio y puede ser esto gestual, óptico, o la remisión puede ser gestual, óptica, etc. La última cita de Ritornello y quiero entrar a Máquina de Guerra. Página 351. Pero no obstante, ¿qué es un ritornelo? Glass armónica. El ritornelo es un prisma, un cristal de espacio-tiempo. Actúa sobre lo que lo rodea, sonido-luz, para extraer de ello vibraciones variadas, descomposiciones, proyecciones y transformaciones. El ritornelo también tiene una función catalítica.
no solo aumentar la velocidad de los intercambios y reacciones en lo que le rodea, sino asegurar interacciones indirectas entre elementos desprovistos de afinidad llamada natural y formar así masas organizadas. El ritornelo sería pues del tipo cristal o proteína. El ritornelo fabrica tiempo. Es el tiempo implicado del que hablaba el lingüista Guillaume, ¿no? Bueno, en definitiva, el ritornelo, como acá lo dice, es un cristal de espacio-tiempo, es un agenciamiento territorial, ¿no? Es un concepto, como acá lo decimos, espacio-temporal. Espacio-temporal. Esa es la idea básica del ritornelo. Es una reminiscencia espacio-temporal a un territorio. Bien, vamos a máquina de guerra, tratado de nomadología, máquina de guerra, que acá sí tengo marcados más textos. A ver, veamos. Acá tengo marcados más cuestiones de máquina de guerra. Esta parte está dividida en axiomas, ¿no? A veces lo que hace Deleuze y Guattari es dividir en axiomas la presentación, ¿no? Axioma 1, problema 1, proposición 2, a fines didácticos tal vez también. El primer punto es el siguiente. La máquina de guerra es exterior al aparato del Estado. Esto tiene que quedar claro. Es exterior. Esta exterioridad se ve confirmada en primer lugar por la mitología, la epopeya, el drama y los juegos. En la proposición 2 dice, la exterioridad de la máquina de guerra es igualmente confirmada por la etnología. Bueno, acá van a ver que este capítulo echa mano de autores que son extraordinarios, que yo no puedo desarrollar tampoco por un tema de tiempo, como Georges Dumézil, que fue maestro de Foucault, por ejemplo, como Pierre Clastres también habla de la servidumbre voluntaria. Vamos a la página 367. Dice, hay que decir que el Estado siempre ha existido y muy perfecto, muy formado. Lo que decíamos recién. Cuantos más descubrimientos realizan los arqueólogos, más imperios descubren. La hipótesis del Urstadt parece verificada. El Estado como tal se remonta ya a los tiempos más remotos de la humanidad. Casi no podemos imaginarnos sociedades primitivas que no hayan estado en contacto con estados imperiales en la periferia o en zonas mal controladas. Ahora bien, lo fundamental es la hipótesis inversa, que el Estado siempre ha estado en relación con una fuera, y no se puede concebir independientemente de esta relación. La ley del Estado no es la del todo o nada, sociedades con Estado o sociedades contra Estado, sino la del interior y lo exterior. El Estado es la soberanía, pero la soberanía solo reina sobre aquello que es capaz de interiorizar, de apropiarse localmente. No solo no hay un Estado universal, sino que la fuera de los Estados no se deja reducir a la política exterior. Entonces se entiende cómo es la dialéctica que está planteando acá Deleuze. En primer lugar, esta noción del Urstadt, es decir, prácticamente es irrastreable un momento donde no haya habido Estado. El Estado prácticamente es consustancial a toda estructuración de sociedad, toda, desde la más primitiva hasta hoy. Primer punto. Ahora, eso no quiere decir que haya sociedades con Estado contra Estado, sino más bien lo que tenemos que pensar es que si bien el Estado es consustancial a la sociedad, hay una fuera, hay una fuera del Estado. ¿Se entiende? Hay una fuera. Hay una soberanía que es estatal, pero hay una afuera. Ese afuera va a corresponder, vamos a ver, seguramente a la máquina de guerra o a la estructuración de la máquina de guerra. Página 374. Dice, fijar, sedentarizar la fuerza de trabajo, regular el movimiento del flujo de trabajo, asignarles canales y conductos, crear corporaciones en el sentido de organismos. Esa fue siempre una de las tareas fundamentales del Estado, con las que se proponía a la vez acabar con un vagabundeo de banda y un nomadismo de cuerpo. El plan de consistencia o de composición se opone a otro plan, que es de organización y de formación. A la talla por corte a escuadra de las piedras se opone la talla por paneles, que implica la construcción de un modelo reproducible. El Estado no confiere un poder a los intelectuales o creadores de conceptos, sino que por el contrario los convierte en un organismo estrechamente dependiente, cuya autonomía solo es ilusoria, pero que sin embargo es suficiente para anular toda capacidad de aquellos que ya solo hacen reproducir o ejecutar.
Esto es interesante, esta perla, digamos, o esta observación sobre intelectuales y Estado, realmente, ¿no? En cualquier caso, si el Estado se ve constantemente obligado a reprimir a ciencias menores y nómadas, si se oponen las esencias difusas a la geometría operatoria del trazo, no es en virtud de un contenido inexacto o imperfecto de esas ciencias, ni de su carácter mágico o iniciático, sino porque implican una división de trabajo que se opone a las normas del Estado. Bueno, acá en definitiva estamos viendo cuáles son ciertas funciones del Estado. Las funciones del Estado son fijar, sedentarizar la fuerza de trabajo, regular el movimiento, asignar canales, es decir, estriar. Todo esto sería estriar, es decir, dividir, molarizar, tratar de fijar el nomadismo. A esto se le va a llamar la idea de la organización o de la formación, digamos, ¿no? El plan de consistencia, ¿no? La noción de plan de consistencia. Bien, página 379. La exterioridad de la máquina de guerra es confirmada finalmente por la noología. Entonces, la idea es esta: el Estado fija la interioridad, el Estado es consustancial a la historia, pero eso no implica que no haya una exterioridad. Y esa exterioridad da cuenta de la máquina de guerra. Una fuera. Esta noción de la fuera es una noción que, por ejemplo, acá en la página 381 también aparece, del pensamiento de la fuera, una expresión que la usaba Foucault, por ejemplo, para referirse a algunos autores como Blanchot, como Bataille, digamos, ¿no? Una fuera de la racionalidad, por ejemplo, ¿no? Página 380-381 dice: en la filosofía llamada moderna y en el estado llamado moderno o racional, todo gira alrededor del legislador y del sujeto. Es necesario que el Estado realice la distinción entre el legislador y el sujeto en tales condiciones formales que el pensamiento, por su parte, pueda pensar su identidad. Obedeced siempre, pues cuanto más obedezcáis, más dueños seréis, puesto que solo obedeceréis a la razón pura, es decir, a vosotros mismos. El sentido común, la unidad de todas las facultades, como centro del cogito, es el consenso de Estado llevado al absoluto. Bueno, acá sigue hablando sobre las características del Estado, ¿no? En definitiva, pero quiero ir más a la noción de lo nómade. Quiero que vayamos más hacia máquina de guerra y nómade 384. Dice axioma 2, la máquina de guerra es una invención de los nómadas, en la medida en que es exterior al aparato del Estado y distinción de la institución militar. Como tal, la máquina de guerra nómada tiene tres aspectos: un aspecto espacial geográfico, un aspecto aritmético o algebraico y un aspecto afectivo. Entonces, si el Estado es una máquina abstracta que fija, que estría, que sedentariza, por oposición, la máquina de guerra va a nomadizar. Va a ser, como dice acá, una invención de los nómadas que se exterior al aparato del Estado y que se opone a la institución militar. El nómada, dice Deleuze y Guattari, 384, tiene un territorio, sigue trayectos habituales, va de punto a otro, va de un punto a otro, no ignora los puntos. Pero el problema consiste en diferenciar lo que es principio de lo que es consecuencia en la vida nómada. La vida del nómada es intermezzo, entre. Incluso los elementos de su hábitat están concebidos en función del trayecto que constantemente los moviliza. El trayecto nómada hace lo contrario, distribuye los hombres o los animales en un aspecto abierto, indefinido, no comunicante. El nomos ha acabado por designar la ley, pero sobre todo porque la distribución, modo de distribución. Pues bien, es una distribución muy especial, sin reparto, en un espacio sin fronteras ni cierres. El nomos es la consistencia de un conjunto difuso. En este sentido se opone a la ley, a la polis, como un arrière-pays, un flanco de una montaña o un espacio difuso que rodea la ciudad. O bien nomos o bien polis. Entonces, el nomos versus la polis, la máquina de guerra versus la máquina abstracta, por tanto el Estado, ¿no? El nomos es la resistencia a un conjunto difuso. En este sentido se opone a la ley o a la polis. El nómada se distribuye en un espacio liso. Acá viene lo liso opuesto al estriado. Lo estriado tiene que ver con lo estatal. Ocupa, habita, posee ese espacio, ese es su principio territorial. Definir al nómada por el movimiento es igualmente falso. Toynbee, Arnold Toynbee, tiene toda la razón cuando sugiere que el nómada es más bien aquel que no se mueve. Estos son los juegos de Deleuze también.
¿no? O sea, uno supone que el nómada está en movimiento, y acá dice no se mueve. Mientras que el migrante abandona en medio que ha devenido amorfo e ingrato, el nómada es aquel que no se va, que no quiere irse, que se aferra a ese espacio liso en el bosque, recula, en el que la estepa o el desierto crecen, e inventa el nomadismo como respuesta a ese desafío. Evidentemente el nómada se mueve, pero está sentado. Solo está sentado cuando se mueve, ¿no? A ver, acá lo que está diciendo es que esta noción de estar fijado o de no moverse tiene que ver sobre todo con habitar desiertos, me parece a mí, ¿no? En este sentido, o sea, a ver, ¿se mueve? Sí, acá lo dice, efectivamente, el nómada se mueve, pero se mueve sobre lugares fijos, como desiertos, lugares indeterminados. En ese aspecto me parece que juega con lo que dice Toynbee, ¿no? Pero creo que está de a poco quedando más claro esta figura de la máquina de guerra opuesta al aparato del Estado, como aparato de captura, estriado, cristalizado, molar, como una exterioridad. Bien, página 391. La existencia nómada implica necesariamente los elementos numéricos de una máquina de guerra. Dice, el nomos es en primer lugar numérico, aritmético. Cuando al geómatra griego se opone a un aritmetismo indio-árabe, se ve perfectamente que este implica un nomos que se opone al logos. No porque los nómadas creen la aritmética o el álgebra, sino porque la aritmética o el álgebra surgen en un mundo predominantemente nómada. Bueno, acá seguimos. Tampoco quiero explayarme mucho en la cuestión aritmética. Quiero que se entienda la dinámica de Estado, de exterioridad-Estado. O sea, del Estado como territorio soberano y por tanto el nómada como un agente externo a esa soberanía que tiene un elemento per se que es la máquina de guerra. Y que esa máquina de guerra puede enfrentar a la estatalidad, transformarla en un punto. Vean lo que dice en la página 396, 397. Es cierto que los nómadas no tienen historia, solo tienen una geografía, 1000 mesetas, un territorio. Y la derrota de los nómadas ha sido de tal magnitud, tan completa, que la historia se identifica con el triunfo de los estados, ¿no? A partir de ahí, se ha asistido a una crítica generalizada que negaba a los nómadas cualquier innovación tecnológica o metalúrgica, política, metafísica. Burgueses o soviéticos, los historiadores consideran a los nómadas como una pobre gente que no entiende nada, ni las técnicas ante las que permanecería indiferente, ni la agricultura, ni las ciudades o los estados que destruye o conquista. Vean esto, o sea, historiadores tanto burgueses o soviéticos, tanto capitalistas como comunistas, coinciden en algún sentido en este desprecio del nomadismo, en este desprecio de la máquina de guerra. ¿Cómo explicar, dice la página 397, que los nómadas hayan intentado destruir las ciudades y los estados, si no es en nombre de una organización nómada y de una máquina de guerra que no se define por ignorancia, sino por características positivas? Su espacio específico, su composición propia que rompía con los linajes y conjuraba la forma Estado. La historia no ha cesado de negar a los nómadas, ¿no? El privilegio de la historia niega un lugar importante al nomadismo. Se ha intentado aplicar a la máquina de guerra una categoría específicamente militar y al nomadismo una categoría específicamente sedentaria, feudalidad. Bueno, la proposición 7 dice la existencia nómada tiene por afectos las armas de una máquina de guerra. Volvemos a esta noción y les voy a leer los últimos 2 o 3 puntos que tengo marcados, ¿no? Vamos a la página 414, 415, ¿no? Dice 414, dice, la Europa prehistórica está atravesada por los pueblos de las luchas de combate, procedentes de las estepas como una rama metálica separada de los nómadas y por los pueblos de campaniforme, de los pueblos de los vasos en forma de cáliz, pueblos extraños, dolicocéfalos, braquicéfalos que se mezclan, se dispersan por toda Europa. El herrero no es nómada. Entre los nómadas y sedentarios, entre los sedentarios o seminómada,
entre los nómadas, semisedentario entre los sedentarios. Su relación con los otros deriva de su itinerancia interna, de su esencia difusa y no a la inversa. La máquina de guerra, dice en el axioma 3, nómada, es como la forma de expresión de la metalurgia itinerante, sería la forma de contenido relativa, ¿no? Bueno, acá hay un cuadro en la página 416, ¿no? Donde plantea espacio agujereado, espacio liso, metalurgia itinerante, máquina de guerra nómada. La guerra no tiene necesariamente por objeto la batalla y sobre todo la máquina de guerra no tiene necesariamente por objeto la guerra, aunque la guerra y la batalla pueden derivar de ella necesariamente bajo ciertas condiciones. A ver, acá lo importante, y vamos a la página 418 donde recapitula un poco todo esto, es un capítulo largo el Tratado de Nomadología Máquina de Guerra es largo, y van a ver que tiene alusiones, insisto, a Dumézil, a Pierre Clastres, a la Biblia, a Moisés, al Timeo de Platón, a Derrida. Digo, hay unas referencias impresionantes, y uno a veces puede perderse también entre cada meseta, pero la idea también de este curso es darles herramientas para que se comprenda las nociones. Y también Deleuze, como es muy buen profesor, siempre tiende a recapitular. En la página 418, 417, 418, vean lo que dice. Para comprender el carácter paradójico de semejante empresa hay que recapitular el conjunto de la hipótesis. 1. La máquina de guerra es la invención nómada que ni siquiera tiene la guerra como objetivo primero, sino como objetivo segundo, suplementario, sintético. En el sentido en que está obligada a destruir la forma Estado y la forma ciudad con la que se enfrenta. Entonces, máquina de guerra está claro que es un elemento, si ustedes quieren, es una forma de agenciamiento exterior a la forma Estado, exterior a la polis, que tiene no como objetivo primario la guerra, sino como objetivo primario el enfrentamiento y por tanto y por consecuencia sí, cierta forma de guerra, digamos, ¿no? En tanto y en cuanto busca destruir la forma Estado en el sentido de romper su sedentarismo. 2. Cuando el Estado se apropia de la máquina de guerra, esta cambia evidentemente de naturaleza y de función, puesto que entonces está dirigida contra los nómadas y todos los destructores del Estado, o bien expresa relaciones entre Estados, en la medida en que un Estado solo pretende destruir a otro e imponerle sus fines. Es decir, ¿qué pasa si la máquina de guerra es cooptada por el Estado, es capturada por el Estado? Bueno, deja de ser máquina de guerra, se convierte en otra cosa, se convierte en todo caso en, como dice acá, un elemento del Estado que busca destruir otros estados, pero pierde la especificidad de la máquina de guerra, que es nomádica, que viene de los pueblos nomádicos y es exterior a la soberanía. Ahí ya sería interior a la soberanía, estaría absorbida y por tanto tendría otro tipo de función, digamos, una función pervertida. Y 3, dice, ahora bien, cuando el Estado se apropia así de la máquina de guerra, ésta tiende a tener la guerra como objeto directo y primero, como objeto analítico, y cuando la guerra tiende a tener la batalla como objeto. En resumen, al mismo tiempo que el aparato de Estado se apropia de una máquina de guerra, la máquina de guerra toma la guerra como objeto y la guerra queda subordinada a los fines del Estado. Me parece que queda claro, ¿no? O sea, la idea es que la máquina de guerra, paradójicamente, no tiene a la guerra como finalidad en primera instancia. Su finalidad es destruir la forma Estado. O en todo caso, sedentarizarla, molecularizarla. Ahora, si el aparato de Estado absorbe la máquina de guerra, esta queda dentro de la soberanía, se sedentariza y en todo caso tiene la función de destruir otros estados. Y allí sí tiene como primer objeto a la guerra, que en el caso de la máquina de guerra nomádica no tenía como objeto la guerra en primera instancia, según dice Deleuze, sino como segundo objeto o suplementario. Es decir, sería como una suerte de perversión, de alguna manera, entre comillas, ¿no? Bien. Les voy a leer lo último, finalmente, las página 420 y 422. Dice, así pues, 420, el problema no es tanto el de la realización de la guerra como el de la apropiación de la máquina de guerra. Al mismo tiempo que el aparato del Estado se apropia de la máquina de guerra, se subordina a fines políticos. ¿Sí? Cuando se apropia, cuando absorbe la máquina de guerra
tiene una funcionalidad política de estructura de otros estados y por tanto se sedentariza. Le da por objeto directo la guerra. Una misma tendencia histórica lleva a los estados a evolucionar desde un triple punto de vista, pasar de formas de encastramiento a formas de apropiación propiamente dichas, pasar de la guerra limitada a la guerra llamada total y transformar la relación de la finalidad y del objeto. Bien, y la página 422, que con esta termina Tratado de Nomadología, dice, vamos a ver 421 y 422, 422, perdón. Creemos haber encontrado esa invención de la máquina de guerra entre los nómadas. Solo nos guiaba el afán histórico de mostrar que fue inventada como tal, incluso si desde el principio presentaba todo el equívoco que la llevaba a combinar con el otro polo y a salir ya hacia él. Pero de acuerdo con la esencia, los nómadas no tienen un secreto. El movimiento artístico, científico e ideológico puede ser una máquina de guerra potencial precisamente porque traza un plan de consistencia, una línea de fuga creadora, un espacio liso de desplazamiento en relación con el filum. El nómada no define ese conjunto de caracteres, es ese conjunto el que define al nómada. Es decir, lo liso, la línea de fuga, el plan de consistencia, todo eso define al nomadismo y por tanto a la máquina de guerra. Dice, al mismo tiempo que la esencia de la máquina de guerra. Si la guerrilla, la guerra de minoría, la guerra popular y revolucionaria corresponden a la esencia, es porque toman la guerra como un objeto tanto más necesario cuanto que solo es suplementario. Solo pueden hacer la guerra si crean otra cosa al mismo tiempo, aunque solo sean nuevas relaciones sociales no orgánicas. Este es el punto. Nuevas relaciones no orgánicas, es decir, no estriadas, es decir, lisas, ¿no? Dice, entre esos dos polos hay una gran diferencia, incluso y sobre todo desde el punto de vista de la muerte. La línea de fuga que crea, o bien que se transforma en la línea de destrucción, el plan de consistencia que se constituye incluso fragmento a fragmento, o bien que se transforma en plan de organización y de dominación. Es decir, el plan de consistencia es un plan que está en línea o que está en vínculo con la línea de fuga, y que evita el plan de organización. El plan de organización o de dominación es el plano de la estatalización. Entonces, quiero que se entienda esto, digamos, ¿no? Primero quiero que se entienda la noción de nomadismo y cómo el nomadismo tiene que ver con la constitución de la máquina de guerra como una exterioridad que puede ser absorbida de la interioridad soberana del Estado. Ahora, si es absorbida, es utilizada con otros fines, que es hacer la guerra entre Estados. Eso implicaría modificar la funcionalidad primaria de la máquina de guerra. La máquina de guerra, en definitiva, me parece a mí, es un concepto que nos tiene que ayudar a pensar la política que se desprende de Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari, en el sentido de que la idea precisamente es, a ver, cuando hablamos de enfrentar y de destruir la forma Estado, no es tanto para crear la anarquía, sino para tornar más molecular ese Estado, para hacer de ese Estado una estructura menos fija. Por eso la máquina de guerra es un instrumento del nomadismo, y por eso el Estado es sedentario, ¿se entiende? O sea, esta es la idea, digamos, ¿no? La máquina de guerra tendrá una funcionalidad de mover la sedentariedad del Estado, hacer de esa sedentariedad algo menos fijo. En ese sentido hablamos de, o por lo menos esa es mi lectura, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece a mí que Deleuze se refiere a el impacto en la estatalidad. Y esto lo vamos a ver, sobre todo en la próxima clase, cuando veamos aparato de captura, lo liso y lo estriado, digamos, ¿no? En aparato de captura se va a ver bien esta idea. Digo, el Estado sigue siendo un aparato de captura. No es que Deleuze crea que el Estado es magnífico ahora, no. La verdad es que la filosofía de Deleuze tiene una pulsión, si ustedes quieren, o una afectividad, por usar un término caro a Deleuze, digamos, una afectividad libertaria en el sentido que es crítica del Estado. O sea, la diferencia es que tal vez respecto del Antidipo, en Mil Mesetas ya su posición es más sutil. O sea, él considera que no se puede plantear una sociedad sin Estado. Cuando hablamos de esta noción del Urstaat, es porque la verdad que el Estado, la estatalidad, es consustancial a todo tipo de sociedad. Por tanto, plantear la ausencia de Estado es naïve, es ilusorio,
es infantil, eso no va a suceder. Entonces, tal vez eso sí implicaría un cambio respecto del antidipo, donde el antidipo era más duro con las posiciones estatales. Acá no, acá lo que está diciendo es, la estatalidad está. Ahora, en todo caso, es mejor que exista algún tipo de estatalidad o una estatalidad más molecularizada, menos jerárquica, una estatalidad más lisa, menos estriada, donde los segmentos estén impactados por la dinámica de la máquina de guerra, en el sentido de que estén transformados, ¿no? Es allí donde podemos hacer diferenciaciones entre estados. Los estados, va a decir Deleuze, si bien tienen todos la misma conformación, tienen dinámicas distintas. Es decir, a ver, todos tienen los mismos componentes, de alguna manera, como si fuera un reloj, están todos formados por los mismos elementos. Ahora, algunos, a pesar de estar formados por los mismos elementos, algunos tienen funciones distintas. Van más rápido, van más lento, hacen más cosas, hacen menos cosas. Bueno, frente a eso, habrá una preferencia, que de todas maneras nunca dejará de ser crítico respecto de la estatalidad, digamos, ¿no? Va a preferir probablemente una estatalidad respecto de otra. Entonces, estas son las cosas que aparecen en 1000 mesetas que no estaban, por ejemplo, en Antidipo, ¿no? Y en ese sentido sí podemos ver como una suerte de, no sé si avance, digo, porque yo no plantearía que la filosofía del está progresando, digamos, sí un cambio, digamos, ¿no? Es un cambio que probablemente responde también a ciertas condiciones epocales, ¿no? Esto es lo que no hay que olvidar, ¿no? Ciertas condiciones de época. No era lo mismo el 72, 4 años después de mayo del 68, que el 80, donde ya, digamos, de alguna manera el 80 ya tenemos, ya pasó De Gaulle, pasó Pompidou, Giscard d'Estaing, ¿no? Y Deleuze iba a tener una cercanía a principios de los 80, por ejemplo, en el 83 votará por François Mitterrand, o sea, por el Partido Socialista, y estará pero muy contento de esa victoria, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya esas no son posiciones que uno podría plantear como anárquicas, claramente no. Entonces, me parece que forma parte de un progreso, digamos, perdón, no de un progreso, de un cambio, ¿no? De un cambio de las modificaciones también sociohistóricas del momento que vivía Deleuze y Guattari. Bueno, espero que quede claro, espero que quede claro. Cualquier cosa, obviamente, me escriben al foro interactivo y trato de resolver. Insisto, a medida que vayan leyendo el texto, si hay párrafos que pueden resultar oscuros, hay párrafos que pueden resultar demasiado referenciados en autores. La verdad que el texto tiene una cantidad de referencias a todo tipo de autores. No hay muchos que ni yo los manejo, o sea, aunque he leído el texto decenas de veces. No se preocupen, o sea, lo que es importante es entender cada noción que vamos desarrollando clase a clase. Si entienden cada noción, ya está. Digamos. Luego siempre los textos, y más los textos de Deleuze, que son textos que están fugando todo el tiempo, van a tener restos. Pero si ustedes pueden comprender, la idea de esto es que comprendan la lógica deleuziana. Si comprendemos la ontología y la lógica deleuziana, vamos bien. Bueno, todo por la clase de hoy. Seguimos la próxima, que será la clase séptima, en este viaje hermoso, que yo lo disfruto muchísimo, espero que ustedes también, de esta lectura de 1000 mesetas. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.